Soy la alumna Yesenia Talledo Río Frío de la carrera técnica Tecnología Pesquera, cursando el primer ciclo. ¿Qué es la climatología? El tema que voy a exponer va a ser climatología. Este estudia los fenómenos del clima, estableciendo su comportamiento por zonas, de acuerdo a las variaciones que se han presentado en el tiempo. Es decir, basado en lo ocurrido en el pasado, se conoce lo que ocurre en el presente y prevé lo que sucederá en el futuro respecto al clima. El clima tiende a ser regular a lo largo de lapsos extensos, como los periodos geológicos. Este obedece a ciclos climáticos puntuales que tienen una influencia decisiva en los rumbos de la vida vegetal y animal de una región determinada. Clima. Este es el conjunto de características meteorológicas que se da en una zona particular del planeta durante un largo periodo de tiempo a través de variables como la temperatura, el nivel medio de precipitaciones o la presión atmosférica. Tipos de clima. Tropical. Este se caracteriza por ser un clima húmedo y tener una temperatura media de 18 grados, y los bosques tropicales crecen en estas zonas. A su vez, dentro del clima tropical existen varios subgrupos. Encontramos al ecuatorial, al monzónico y a la sabana. Elementos de clima. Como ya dije hace un momento, tenemos a la temperatura, que se mide en grados centígrados, a la precipitación, que se mide en metros cuadrados, a la humedad relativa, que se mide en %, y a los vientos, que son resultados de las diferencias de presión y dan lugar a las precipitaciones. También, si guiamos con los tipos de los climas, encontramos el clima seco, que la principal característica de este clima es que sus precipitaciones son anuales, muy escasas o inexistentes, y son inferiores a la cantidad de agua que se evapora del suelo. Existen 4 tipos de clima dentro del seco: el estepario cálido, estepario frío, desértico cálido y desértico frío. Otro tipo de clima encontramos al templado, que es un clima que se considera la temperatura media de su mes más frío debe estar entre los -3 grados y los 18 grados. Por otro lado, la temperatura media del mes más cálido tiene que ser mayor de 10 grados. Este se diferencia del clima seco en la cantidad de precipitaciones y mayor en climas templados. Está subdividido en los siguientes grupos: marítimo de costa occidental, marítimo subártico, mediterráneo, mediterráneo de veranos frescos, subtropical húmedo, subtropical con invierno seco y templado con invierno seco. Gracias. Bueno, seguimos con las exposiciones. Ahora expondré sobre el tema efecto Coriolis. ¿Qué es el efecto Coriolis, o también llamado fuerza de Coriolis? Es un fenómeno que afecta a los patrones climáticos y a las corrientes oceánicas. Esta es la desviación o curvatura aparente producida en los objetos como aviones, viento, misiles y corrientes oceánicas, etc. Este se mueve en un camino recto en relación con la superficie de la Tierra, que está en continuo movimiento rotatorio. Este fenómeno fue descubierto por el matemático francés Gaspard Coriolis, y sus efectos no son solo perceptibles a escala. La ecuación Coriolis es la siguiente, como pueden visualizar, donde m es la masa del cuerpo y vt es la velocidad del cuerpo en el sistema en rotación, y v es la velocidad angular del sistema en rotación vista desde un sistema inercial. Donde podemos apreciar el efecto del efecto Coriolis, o también conocido como fuerza de Coriolis. La podemos apreciar en la espiral de Ekman, el cual explica el movimiento de las capas de un fluido por la acción de este. Es decir, que tiene agua superficial en la capa de Ekman y se desplaza con un ángulo de 45 centígrados respecto. Luego también la podemos apreciar en la intensificación de las corrientes. Como pueden visualizar, el que está del lado izquierdo es cuando está sin el efecto Coriolis,
y los giros de los oceánicos serían así. Y en el lado derecho es con el efecto Coriolis y los giros oceánicos serían de esa manera. Luego también vemos apreciado el efecto Coriolis en el sentido de giro de los huracanes. Como podemos visualizar, en la parte izquierda vemos al hemisferio norte y en la parte derecha al hemisferio sur. Gracias. Ahora voy a presentarles mis maquetas. Como pueden visualizar en la imagen, este es el disco Secchi, que es un instrumento estándar que se utiliza para medir la visibilidad relativa o la profundidad de la luz en el agua. Mis materiales para hacerlo fueron un cartón, témpera y un hilo. El siguiente es el instrumento multiparamétrico, que es un dispositivo de medición preciso de un tipo móvil. Este mide parámetros físicos como el pH, la temperatura, la conductividad y otros más. Este lo realicé también con materiales caseros. Lo saqué de un celular y de un micrófono. El siguiente es el termómetro, que lo hice con cartón, con hojas color, y este termómetro sirve para medir la temperatura y este fue inventado por Gabriel Fahrenheit en 1714. Luego la siguiente maqueta es el clima seco. Como puedes visualizar en la maqueta, este es un clima el cual se produce cuando la evaporización supera la humedad proveniente de la precipitación. Gracias.